Esa es la ley. Yo no estoy diciendo una opinión personal, subjetiva, religiosa, ni nada por el estilo, amigos. Yo estoy hablando como abogado. Estoy fundamentándome en lo que dice la Constitución y el Código Penal. Y estoy fundamentándome en lo que dice la doctrina jurídico-penal del Perú, y en lo que dice el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Al cual lo hemos estudiado y lo hemos seguido desde cuando éramos universitarios hace más de 25 años. Entonces, amigos, esto es lo que quería comunicarles en sí. Buenas noches. A ver, vamos a escuchar alguna pregunta. Para que prosiga. Una pregunta. Según la tesis que usted maneja, entonces el presidente Pedro Castillo debería estar en su casa, técnicamente. Total. Que técnicamente. Entonces, políticamente, es lo que él la tienen en Barbadillo. Buena pregunta. Creo que la respuesta está clara, es obvia. El presidente está injusta e ilegalmente detenido en el penal de Barbadillo. Él debería estar en este momento libre, como cualquier ciudadano como nosotros, libre haciendo sus actividades. ¿Saben qué es lo peor? Eso sí lo voy a decir como ser humano, como ciudadano. Él está alejado de sus 2 hijos y de su esposa. Y eso es lo más grave, ese daño irreparable, emocional, para un ser humano, para un ciudadano peruano. Pero eso sí les digo. Él dice, doctor, yo estoy preparado para soportar ese tipo de golpes de la mafia, porque yo sabía que me enfrentaba a un grupo mafioso empresarial que siempre ellos han querido que yo me arrodille y que siga la, ¿cómo le llaman? La hoja de ruta. La hoja de ruta. Yo estaba preparado para enfrentarme a ellos, me dice. Pero lo que más me duele, me dice él, es el hecho que me han separado de mi familia. Es lo que más me duele, es lo que más él siente. Porque él me dice, yo estoy firme, doctor. No me voy a rendir. Me han venido a ofrecer determinadas transacciones, como que yo acepte el delito, que me van a rebajar la pena. Han ido al penal por medio de algunos abogados que se prestan para el juego. Le han ofrecido, acepta nomás tu delito, pero te vamos a rebajar, luego te vas del país, ¿no es cierto? Vas a tener todas las comodidades, no pasa nada. Eso le han ofrecido, ¿no es cierto? Pero él dice, yo jamás voy a traicionar mis principios. Jamás. Pero lo que más, sí es cierto que le duele no estar con su familia, ¿no? Pero él dice, pero este sacrificio tiene que valer, amigo. Entonces, él tendría que estar en la calle, como ya lo ha preguntado y la respuesta es evidente, ¿no? Y él está ahí, como también ya se ha dicho, él está secuestrado, ¿no es cierto? De manera totalmente espuria, sucia, Su ¿no? encierro es político. En otras palabras. Es político y por intereses oscuros empresariales, financieros y empresariales. Porque el objetivo, finalmente, es lo que está pasando. La depredación de la selva, las más concesiones mineras, el agua privatizada, ya no hay agua, la pesquería, que sigan los chinos. O sea, todo eso ahora nos demuestra por qué querían sacarlo al presidente Pedro Castillo. Está más claro que el agua, señores. Una pregunta, doctor. Acá no. Pregunta. Fuerte. Si bien es cierto, por la prensa, lo que seguimos de cerca, el problema desde el 7 de diciembre, él hizo un mensaje al país sobre la disolución del Congreso y otros órganos estatales. ¿Cuál fue la decisión que lo indujo a abandonar el Palacio de Gobierno e ir con destino a la Embajada de México? ¿Cuál fue el que lo impulsó para que abandone el Palacio de Gobierno? Que él no debió salir del Palacio de Gobierno, o en todo caso, si él tenía que dar ese discurso como lo dio el 7 de diciembre, ¿por qué no se puso a buen recaudo? Dirigirlo desde una embajada para que no pase lo que está pasando, un secuestro, lo que han hecho los de la ultraderecha, los grupos de poder y todos los partidos políticos corruptos. Castillo es un preso político, él no se vendió, no firmó la hoja de ruta por más que lo indujeron. Y él para nosotros sigue siendo el presidente del Perú. La usurpadora, la traidora, es un relleno que le han puesto. La pregunta, amigo. Porque ¿por qué se fue, abandonó el palacio en el carro con destino a la Embajada de México? Muy bien. La respuesta a la pregunta. Bien, ustedes han visto, el presidente no estaba yendo solo, lo que él quería era proteger a su familia. O sea, es cierto, él decía, o él supo que las consecuencias de esa lectura iban a ser graves, de antemano, pero lo que él menos quería era que se afecte a su propia familia, a sus hijos menores, que todos eran menores de edad todavía en ese momento. Ya uno ha cumplido la mayoría de edad en México, ¿no? El mayorcito, Arnold, ¿no? Entonces lo que él ha querido es proteger a su hijo, a su hija, y a sus 2 hijos y a su esposa, ¿no? Y felizmente, un gran héroe de la democracia latinoamericana que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Leyó el mensaje y se atrevió a defenderlos y ahora están asilados en México, ¿no? Entonces su objetivo era defender a su familia. Y él mismo dice, ¿no?
yo sabía que a mí no me iban a apoyar los militares. Es más, yo ¿qué podía coordinar con militares que todo el tiempo, 1 año y 5 meses de gobierno, todo el tiempo lo estaban hostigando y no le dejaban ni siquiera que él designe a los generales? Acuérdense que modificaron la ley de designación de generales porque eso es facultad del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y modificaron y dijeron no se puede modificar el orden. O sea, si digamos hay 10 militares que van a ascender a comandante general, entonces dice que el presidente tiene necesariamente que respetar el ranking de ellos, o sea, su ranking de ellos. Pero ¿qué tal si yo como presidente tengo confianza en el 7º o en el 8º? Porque sé que de sus principios, su cultura, su visión, etcétera. No puedo, porque una ley que sacó el Congreso le prohibía eso. Entonces imagínense, obviamente los que estaban en los primeros puestos del ranking eran pues gente que ya internamente se habían coludido para que estén justamente ahí listos para ser ascendidos a los generales, a los puestos máximos de las Fuerzas Armadas. Entonces él dice, ¿cómo yo voy a coordinar con estos señores que todos los años y 5 meses prácticamente lo hostigaban? Es más, dentro de la casa presidencial ni siquiera tenía intimidad. Ahí estaban los policías, entraban y salían. ¿Se acuerdan cuando le detuvieron a su cuñada, a Jennifer? Rompieron la puerta del baño, entraron a su casa. O sea, no había un respeto de estas fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas hacia la figura presidencial. O sea, era un irrespeto total, era una anarquía prácticamente, ¿no? Inclusive él me decía, en el canal del Estado, ¿se acuerdan? ¿No? Al toque le pusieron el pared y dijeron, usted no puede despedir a ningún trabajador, porque si es canal del Estado él tiene que poner gente de confianza, ¿no? Que cumpla su función de manera objetiva, correcta, ¿no? Y al toque le hicieron cuestión de Estado para que él no difunda todo lo que estaba haciendo. Y eso lo hemos verificado nosotros. Yo mismo estaba investigando en ese momento cómo era el canal del Estado. Ahora ustedes han visto, todas las noticias son a favor de Dina, nada de objetividad, etc. Doctor, a ver, hablando del tema de Pedro Castillo, ¿era legalmente que él podía gobernar de Zarratea o estaba prohibido? Miren, miren, los presidentes de la República, las autoridades que representan o que han sido elegidos por el voto popular, ¿cierto? Ellos se rigen de acuerdo a las normas específicas. O sea, no hay ninguna norma, ¿no es cierto?, que le prohíba a él, ¿no es cierto?, estar ocupando un espacio donde él pueda coordinar con sus asesores, con miembros de su partido, porque él de hecho que entra con un partido, esa es la política, ¿no? Entonces a él le pusieron cuestión de Estado, le hicieron cuestión de Estado y dijeron, tú solamente tienes que encerrarte en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, no puedes salir a ningún lado. Oye, ¿y no tengo vida? No puedo salir a conversar con mis amigos, con mis familiares, con mis asesores, mis amigos, etc. O sea, el presidente ya no tiene relaciones sociales. Entonces ese era lo ilógico, ¿no es cierto?, de los grupos de poder del Congreso que le decían, tú no puedes reunirte con nadie en otro lugar que no sea el Palacio de Gobierno. Lo cual es absurdo, amigos. Lo cual es absurdo, ¿no? En todos los países del mundo, los presidentes, de hecho que despachan, hacen sus actividades dentro del Palacio de Gobierno oficial, pero nada les prohíbe que ellos puedan tener reuniones en la mañana, en la madrugada, a altas horas. Nada les prohíbe, ¿no es cierto? Él, su libertad, él es un ciudadano. O sea, nadie le prohibiría a él ir 12 de la noche al cumpleaños de su promoción del colegio. ¿Quién le va a prohibir? Entonces, imagínense que nos metieron en un psicosocial de que cómo es posible que quiera despachar de Zarratea, inclusive al dueño de la casa ya lo han detenido. Señor Sánchez, si no me equivoco, ¿no? Sánchez. O sea, es ilógico, ¿no? Dice, por haber sido cómplice de las reuniones oscuras en un lugar que no es el Palacio de Gobierno. O sea, ¿qué es esto? O sea, el que asume la presidencia es un secuestrado y no puede dejar de reunirse solamente en el Palacio de Gobierno. Es ilógico, es la máxima autoridad del país. Tiene todo el derecho, toda la prerrogativa, primero de cumplir su misión, de gobernar, y segundo tiene el derecho de hacer su vida, como cualquier autoridad. O sea, imagínense un alcalde, López Aliaga, ¿tú crees que se reúne solamente en el Palacio Municipal? López Aliaga debe tener reuniones clandestinas en el cuartel del Fujimorismo, donde los forman, donde los adoctrinan, de hecho te aseguro. Claro. De hecho López Aliaga es parte del Fujimorismo, ¿no? Es un topo del Fujimorismo. O sea, pero a ellos no les dicen nada, obviamente. Pero ¿quiénes le sacaban a Pedro Castillo todo ese tema de Zarratea? Obviamente la prensa del Grupo del Comercio, de la familia Miro Quesada, del Grupo Romero, Roque Benavides de las mineras, etc. O sea, ellos lo hostigaban minuto a minuto, acuérdense. 1 año y 5 meses de hostigamiento, persecución absoluto al presidente de la República. Imagínense que él no podía nombrar, ¿no?, sin anuencia de los militares, por ejemplo, al ministro de Defensa, ¿se acuerdan? Lo nombraron al doctor Avelino Guillén, ¿se acuerdan? El ex fiscal supremo que condenó a Fujimori, que logró la condena. Ministro de Justicia. ¿No? Ministro de Justicia, ¿verdad? ¿No? Entonces hubo un problema entre militares de alto nivel con el ministro Avelino Guillén. Y al final lo forzaron al presidente Pedro Castillo para que
porque el ministro le dio un ultimátum, y él tuvo prácticamente que desistir por la presión que tuvo de los militares. Porque los militares hoy en día, de acuerdo a la Constitución, ellos no son deliberantes, o sea, ellos no son partidarios de ningún partido, de acuerdo a la Constitución, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Ellos no deben ser parte de ningún partido, pero hoy en día ellos han tomado parte en esto. Tanto así que el general Arriola, ¿se acuerdan? El general gracioso que hablaba de los colores, ¿no? ¿Se acuerdan? El payaso Arriola, convocó a una marcha. ¿Dónde se ha visto que un general convoca una marcha? Por la paz, no sé qué. O sea, él debió ser inmediatamente dado de baja por romper el principio de no deliberación de las Fuerzas Armadas. En el acto, porque él está tomando partido. Los generales deberían ser totalmente neutrales. Pero en el Perú, ¿no es cierto?, es una muestra más de que no se quiere permitir, ¿no?, que propugnen, que estén vigentes los principios democráticos. Eso es lo que se está pretendiendo hacer desde hace ya buen tiempo, ¿no es cierto? Hay bastantes leyes que se han dado y se siguen dando con el fin de romper el equilibrio de poderes, por ejemplo. Quieren someter a los jueces, ya los han sometido en realidad, a los del Tribunal Constitucional ya están sometidos, la Junta Nacional de Justicia ya están sometidos, o sea, y ojo, aquellos optimistas que dicen tengo mi partido, vamos a ganar, son 37 partidos, no van a ganar. La única esperanza de que ganen esos partidos nuevos es que se alíen, que hagan las coaliciones políticas, ¿no?, las alianzas políticas, ¿no es cierto? Y es iluso que pensar que yo digo, ni el partido de nuestro presidente Pedro Castillo, ¿no?, del cual yo no soy militante, por cierto, yo soy su abogado, soy un demócrata y lo defiendo a él como peruano, y como abogado lo defiendo, pero yo mismo he manifestado a los amigos del partido del presidente que él promueve, que solos no van a llegar a nada. La única esperanza, amigos, es de que se olviden de sus intereses personales y subalternos, los dirigentes de los partidos, y empiecen a gestar y a construir las alianzas político-partidarias. Es la única esperanza, porque estoy seguro que ellos ya tienen un plan, y estoy seguro que dentro de su plan es tener cuidado con las alianzas que se pueden formar. Así que asustémoslos, pues, ¿no? Ya sabemos con qué. Un aplauso para la abogada de la este general Arriola no se le haya ponido, digamos, en el tapete y no le hayan abierto una denuncia fiscal donde toda su familia ha sido, ¿no?, digamos, beneficiada, ¿no?, con todas las licitaciones del Estado, cosa que está prohibido, estando en general, con las vacunas, estando en general, digamos, en primer nivel, no haya hecho nada para que se eviten esas transacciones que ha hecho la familia con el Estado. Bien, es una pregunta, yo diría que tiene correlación con lo que estamos señalando, de que hay un poder oscuro que está manejando los poderes del Estado y el sistema judicial. Como lo dice acá nuestro amigo, si la Fiscalía fuera seria, fuera neutral, cumpliera su función, ya le habrían solicitado hasta prisión preventiva al general Arriola, prisión preventiva, de verdad. Ya habrían denunciado a sus familiares que están prestando servicios para el Estado, porque ellos no pueden hacer eso mientras su papá, el tío, quien sea, este señor Arriola, esté todavía en funciones, ¿no? Y la otra vez también, ustedes acuérdense, el comandante general Angulo es, ¿no?, o Sanabria, ya, que fue inclusive general en Arequipa, me acuerdo bien, en la época del COVID. Descubrieron que su hijo estaba trabajando para el Estado, y él todavía salió a quejarse, mi hijo está en depresión porque le han sacado noticias que le han hecho daño. O sea, medio gracioso, yo dije, esto parece un cómic, ¿no?, una comedia, ¿no? O sea, un general empieza a decir, a mi hijo, ¿no?, le ha dado depresión por todo lo que han sacado en la prensa. O sea, oye, pero si ya tenía más de 30 años su hijo, que busque trabajo, que ejerza pues su carrera, su profesión. Ah, no, pero o sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de que la Fiscalía tiene ojos, ¿no?, para determinadas personas, para investigarlas, escudriñar, investigar al mínimo detalle. Pero para este tipo de gente, ningún tipo de investigación seria, ¿no? Entonces, por eso decimos, ya la Fiscalía con la fiscal Bamba hace tiempo que ya fue tomada. Y a pesar que ya no está la fiscal Bamba, pero siguen las persecuciones de estos fiscales que están en la Fiscalía Suprema. Por ejemplo, así de Chinchay, que para mí es un fiscal nefasto, incorrecto, ¿no? Tienen conductas funcionales gravísimas, ¿no? Pero ahí están estos fiscales todavía. O sea, se tiene que reformar el sistema o la institución del Ministerio Público, así como la Policía Nacional tiene que haber una reforma profunda. Pero eso se va a hacer siempre y cuando se llegue a tener el poder político en el Congreso. Entonces, lamentablemente para eso tiene que haber alianzas y tiene que haber un gran movimiento ciudadano, ¿no? Y llegar a lo que pasó en México, que eso vamos a hablar más luego.
No, acá hay un acaba. Ya, una más, en última y seguimos con él. Chiquita más. Doctor, ¿cómo es que la fiscalía no actuó cuando Gina abandonó 15 días para, digamos, cosas personales, ¿no? Donde ella se hizo un tratamiento de estética dejando el poder en el aire? No hubo. Claro, a ver, Terminamos con el presidente Pedro Castillo y después seguimos con Claro. del Castillo. Doctor Maita, buenas noches. Yo quisiera hacer un pequeño aporte y luego alguna pregunta. Mire, Algo breve, por favor, Maita. ¿por qué exigimos la libertad del presidente? Porque ha sido legítimamente elegido presidente constitucional del Perú. Eso lo sabe el mundo. Pero un puñado de delincuentes, el Congreso del Gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, genocidas, traidoras al pueblo peruano y la Policía Nacional, lo sacaron. Pero ¿quiénes son los autores intelectuales? La embajada norteamericana, peruano. ¿Acaso no recuerdas que la ex embajadora, miembro de la CIA, ordenó la vacancia de Pedro Castillo y ordenó el genocidio porque lógicamente las regiones se iban a levantar? ¿Y luego qué hizo? Se mandó a mudar. Hasta ahora, la embajada norteamericana sigue manejando este país, sigue organizando este país y sigue dando directivas a las Fuerzas Armadas, a la policía y a todos estos delincuentes que han metido a Pedro Castillo a la cárcel. Doctor, las posibilidades que podría tener de la salida de Pedro Castillo, y usted como arequipeño, ¿cómo ve estos 3 días de lucha y la ciudad de donde usted vive? ¿A qué nivel está para dar esta lucha? Muy bien, muy bien, muy bien. Va a salir. Tiene que salir. Miren, a ver, sobre el comentario de nuestro amigo, nuestro ciudadano, distinguido ciudadano, yo No se la escucha, doctor. Yo quisiera que tengamos cuidado en relevar responsabilidades. Porque es muy fácil decir los yanquis, los norteamericanos, etcétera, etcétera. Es fácil decirlo, pero indirectamente les estamos quitando responsabilidad sin querer a los que se benefician en el Perú. O sea, seamos claros. Miren, por ejemplo, en Arequipa, hablemos de mi región de Arequipa. Hay un proyecto llamado Tía María, proyecto minero, de extracción minera. Dice que son antes eran 1.400 millones de inversión. Uy, aplaudieron pero los de la Cámara de Comercio, ¿no? Ahora ya no son 1.400, ya han subido 1.600 millones. Yo investigué este caso, sin ser ingeniero, pero sí consultando con ingenieros, con especialistas. ¿Qué sucede? Que este proyecto tiene más o menos, dentro del estudio de impacto ambiental, dentro de su proyecto en general, tiene 20 años de existencia, ¿no es cierto? Y van a llevarse toneladas y toneladas de oro. Ellos dicen de cobre, pero es oro. Pero, ¿qué pasa? Que este proyecto está a 600, otros dicen 700 metros del río Tambo, de un río Tambo. Son pocos los ríos en el Perú, ¿eh? Y este río riega un valle que se llama el Valle de Tambo, que son más de 8.000 hectáreas de cultivo permanente, todo el año. O sea, todo el año cultivan o verduras, o frutas, o arroz, todo tipo de verduras. Y más allá del valle, ¿no? Está la zona de la Punta de Bombón, que es una playa, es un distrito ya en Arequipa, donde se hace pesquería artesanal, hay pesca también. Entonces, todo este proyecto minero llamado Tía María, que es de propiedad de la SAO del Perú, ellos dicen pues que ya el gobierno les ha dado la licencia, ya no hay nada más que hacer, ya el proyecto es un hecho. Pero todos los arequipeños sobre todo sabemos muy bien que si es que este proyecto funciona, todo el valle va a desaparecer. Porque si se contamina el río contamina pues la agricultura y luego la pesca y así todo muere. Entonces, amigos, ahora más que nunca, o sea, estamos hablando del Grupo México, dueño de la Sauder, de un tal González Rocha, un viejito que apenas camina, pero él es el que dice, ya estamos, ya se ejecuta el proyecto y punto. Y desde el año 2011, los pobladores del Valle de Tambo son un pueblo valiente de guerreros y donde han habido 8 fallecidos, amigos. 8 han muerto en las luchas, en las protestas sociales. Y tengo la suerte de haber defendido y sigo defendiendo a pobladores que fueron denunciados injustamente por los policías. Eso es lo que está pasando. Entonces no vamos a decir la embajada norteamericana, no, es el Grupo México. Son estas empresas transnacionales. Y en Arequipa mismo, en la ciudad de Arequipa, a 10 kilómetros del centro de la ciudad, existe otra empresa minera llamada Cerro Verde, que debía 1.100 millones de soles de impuestos
había judicializado, imagínense, judicializado su deuda para no pagar, pero seguían trabajando. O sea, ¿cómo una empresa minera con tantos millones de deuda al Estado, a la SUNAT, puede seguir realizando actividades, ¿no es cierto? Y en cambio una tienda que no paga impuestos o algo así, la toca la cierra, ¿no? Somos amigos de estas empresas deudoras, dijo. Y al toque, a los 3 meses, la Cerro Verde pagó los 1.100 millones al Estado, pero se la juraron ahí, Pedro. Y al poco tiempo, a los 3 meses, 4 meses, pagó también Buenaventura 2.000 millones de soles de impuestos que debía. Pero ellos dijeron, te pagamos, pero sabes que esto te va a costar tu cargo. O sea, estoy seguro, hay nombres propios, no digamos solamente la embajada, de hecho que está apoyando, de hecho que sí, ¿no? Una reunión Pero antes. para mí está claro que hay responsables con nombres y apellidos, ¿no? Con razones sociales de las empresas, ¿no? Estamos hablando del grupo de Buenaventura, Roque Benavides, que tiene la mitad de las minas del Perú. De Roque Benavides, hablamos con nombre y apellido, Roque Benavides, que está afiliado al APRA, y que decían que va a ser candidato presidencial por el APRA. Hablemos del grupo de Romero, del oligopolio financiero del Perú, que son 4 bancos, ¿no? BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA. Y que a ellos no les convenía, por ejemplo, cuando Pedro Castillo dijo, vamos a hacer que el Banco de la Nación dé préstamos a los microempresarios del Perú, tal como hacen en Alemania, donde el Estado alemán financia todos los proyectos de inversión de las microempresas en Alemania. Y por eso ese país es una potencia. Entonces, ¿qué hicieron los bancos cuando Pedro Franque dijo, vamos a hacer que el Banco de la Nación de sus utilidades, ¿no? De su capital, brinde préstamos a todos los microempresarios del Perú? ¿Qué dijeron los bancos? Hicieron lobby y ese proyecto ni siquiera pasó en la subcomisión de Economía del Congreso, ni siquiera la subcomisión. Entonces, digamos las cosas con nombre propio, pues, ¿no? Con nombre y apellido, digamos, amigos, ¿no? Y también, pues, bueno, sí, pues, como dicen, el país norteamericano o la mafia de Norteamérica, porque ahí no hay gobierno político, hay un gobierno empresarial. Sabemos que en Estados Unidos quienes gobiernan no son políticos. O sea, Donald Trump no es un político, es un multimillonario y punto, ¿no? Empresario. ¿No es cierto? Es un empresario, o sea, ya no hay político. Por eso cuando del Congreso para pedir un referéndum para modificar la Constitución. O sea, en otras palabras, se mató la democracia en el Perú en ese año 2022 en febrero. Claro, porque la democracia en el Perú supuestamente es de 2 maneras: democracia representativa, no, democracia directa y democracia indirecta, ¿no? La democracia indirecta, dice, es cuando nosotros elegimos a un alcalde para que gobierne por nosotros, para que nos gobierne, para que nos ayude a gobernar, ¿no? O sea, contratamos indirectamente a un alcalde para que gobierne. Eso es democracia indirecta. O sea, nosotros gobernamos por medio de un alcalde, ¿no? Eso se llama democracia indirecta. La democracia directa es cuando nosotros decidimos sin intermediarios, directo. ¿Cuál es la forma de ejercer la democracia directa? Un referéndum. Y la ley 26.360 era clarísima, ¿no? Decía, juntas firmas, ¿no? Lo mandas a la RENIEC, de la RENIEC al jurado, el jurado convoca el referéndum y lo que diga el pueblo es una ley. Esa es la democracia directa, sin intermediarios. Entonces nosotros teníamos la facultad de modificar la Constitución total o parcialmente, tal como dice esta Constitución. Dice, mediante referéndum se puede solicitar la reforma total o parcial de la Constitución. Perfecto. Ya se estaban comprando los kits, me acuerdo muy bien, y en eso sacan la ley 30.199 y dicen, no, si quieres modificar la Constitución, primero autorización del Congreso. Entonces, pues, ya no hay referéndum, pues ya se mató la democracia directa. Entonces, ahí es donde dieron el puntillazo, como dice, el golpe certero, para decirle al pueblo, ustedes no mandan, así ustedes sean los empleadores y nosotros los empleados, porque desde el punto de vista de la ciencia política, el que ejerce el poder político por voto popular es un empleado, es un mandatario, y nosotros somos los mandantes, los empleadores, los jefes. Esa es la esencia del concepto de democracia. O sea, la democracia es esa. Entonces ellos dijeron, no reconocemos el concepto democrático en este país, y si ustedes nos han elegido, como dice el Come Alfalfa, ¿cómo se llama? Montoya. Ya, como dice Montoya, ustedes nos han elegido y nosotros ejercemos así, ustedes no quieran reconocer lo que hacemos, ¿no? O sea, así todavía con su voto de cachaco, ¿no? No sé qué hacer. O sea, ellos rompieron el sistema democrático ese momento cuando dieron esa ley que decía que para un referéndum necesitamos autorización del Congreso, una votación del Congreso. ¿Y cuándo el Congreso va a decir, sí, pues modifican la Constitución, vayan al referéndum? ¿Va a decir eso el Congreso? Es obvio que no, ¿no? Entonces yo digo, desde ahí se han empezado a dar más leyes, ¿no? Ahora se ha modificado hace poquito la ley orgánica, el Código Procesal Constitucional, ¿no? Sobre la interpretación de las demandas. Se ha modificado el Código Procesal Penal, se ha modificado el Código Penal. O sea, se están modificándose todas las leyes. Entonces, amigos, es peligroso y esto todavía sigue en una escalada. ¿Cuál es la forma, no? Según lo que yo veo, justo lo que me preguntó el compatriota, el ciudadano,
nuestro conciudadano, dijo, ¿qué opina usted del 13, 14, 15? Yo creo que es la expresión legítima del ejercicio de un derecho. Es la expresión legítima del ejercicio de un derecho constitucional que está previsto en el artículo 2, inciso 4, que dice toda persona, todo peruano tiene derecho a la libertad de expresión, de difusión del pensamiento, por cualquier medio. Entonces, si yo salgo con mi bandera y digo juez prevaricador San Martín, estoy fundamentándome en la ley y digo, usted es un prevaricador. Usted no ha acatado, no ha cumplido, no ha respetado el artículo 346 y el artículo 2, inciso 24, parágrafo D de la Carta Magna. Por lo tanto, para mí usted es un prevaricador. Es mi derecho a expresarme así y lo estoy haciendo con fundamento. Y si vamos a decir, este gobierno es usurpador, este es un gobierno genocida, asesino, porque han matado a más de 79 personas en las protestas, tampoco es descabellado, es totalmente correcto. Y si hay que salir a decir, basta de delincuencia, que le llaman inseguridad ciudadana para adornar la realidad, le han puesto el nombre inseguridad ciudadana, ojo. Terrorismo urbano. No es inseguridad ciudadana. No caigamos en el juego de decirle a la delincuencia inseguridad ciudadana. No, digamos por su nombre, es delincuencia. Y yo pregunto, de acuerdo a la ley, a la Constitución Política y a la ley orgánica de la Policía Nacional, ¿quiénes son los que deben luchar contra la delincuencia? El vendedor, el abogado, el profesor, los microbuseros deben luchar contra la delincuencia. ¿Qué institución y qué funcionario debe luchar contra la delincuencia de acuerdo a la ley? La Policía Nacional del Perú. Y si la policía no está cumpliendo su función, debemos pues rechazar en una plataforma y decir, ¿no?, contra la ineptitud e incapacidad de la policía para enfrentar a la delincuencia. ¿Eso no es correcto? Por supuesto, yo creo que sí, esa es mi postura. O sea, acá no hablemos de inseguridad, no, hablemos de incapacidad e ineptitud. Como para otros casos investigan, forman la DIVIAJ, hacen seguimiento, cámaras, se disfrazan de laderos y capturan al delincuente en otros casos. ¿Y por qué no captan, por qué no hacen seguimiento a los extorsionadores? Reciben la llamada del bodeguero, al toque la policía se disfracen de vendedores que se hagan seguimiento y al toque atrapan al extorsionador. Yo no le veo nada de complejidad. Claro. Y el problema es que no lo quieren hacer, o como dice también un taxista el día de hoy cuando me venía de penal, de Barbadillo, me decía, doctor, pero es que eso no va a pasar, ¿por qué? Porque el mismo extorsionador es un policía, me dice. O sea, los que están extorsionando ahorita son policías. Metiendo miedo. Entonces, ¿cómo vas a ir a la comisaría y denunciar a un policía contra otro policía? Entonces, la extorsión viene del mismo gobierno, doctor, porque pues si ellos licitan una obra, pues el 10% pues va para los funcionarios. En el mismo pero no mezclemos, miren, los tipos de delincuencia son varios, o sea, las coimas, eso se llama colusión, eso se llama soborno, ¿no? Cuando tú pides plata a alguien para que esa persona gane una licitación. Pero no, es que no podemos confundir, señor. La extorsión, ¿no es cierto? La extorsión, ¿no?, es la persona, extorsionador es la persona que mediante violencia o amenaza obliga a alguien a otorgar un beneficio económico indebido. ¿Ya? O sea, yo digo, es como lo que se vive acá, ¿no? ¿Cómo eso de me vas a pagar o no? Tienes que pagar 100 soles diarios. Si no, ya sabes, si le muestran el arma. Entonces, con amenaza le están obligando a dar un beneficio indebido a una persona. Eso es la extorsión. Y el sicario es aquel que mata por encargo. O sea, no quiere pagar a aquel, obviamente le bala, ¿no? Y otra cosa son los actos de corrupción de funcionarios, por eso no hay que confundir. Cuando el funcionario, el ministro dice, ya va a haber un puente, ya, ¿cómo es? Dame el 10%, son 200 millones, hermano, se vas a ganar bien. Ya, eso es una coima, pues un soborno. Esos son actos de corrupción de funcionarios, que es distinto al tema de la extorsión y sicariato. Es más, les comento algo. Pero el monto es más que eso, ¿eh? Claro, de hecho que el monto es mucho más. Claro, porque el extorsionador puede por 100 soles, 50 soles, y si no, el sicario te mata, pues, ¿no? En cambio, los ladrones de cuello y corbata son los que licitan, son los grandes constructores que ganan obras. Esos ganan pues millones de millones. Les cuento algo, miren, yo he visto en varias plataformas de lucha, derogación de la ley 32.108, ¿sí? Ya se ha hecho famoso ya de memoria, 32.108, ¿no? Pero a mí me parece que estamos apuntando chueco, no estamos apuntando al tiro al blanco. ¿Saben por qué? Porque la 32.108 tiene que ver con la criminalidad organizada de alto vuelo, de alto nivel, de los congresistas, ¿no es cierto?, de los generales de la policía, de los jueces, de los fiscales. Tiene que ver con delitos donde están involucrados los que están en el poder político, ¿no es cierto?, los 130 congresistas, etc. Y en cambio, de lo que nosotros estamos preocupados es de la delincuencia de las bandas criminales, que muchos confunden. Banda criminal no es lo mismo que organización criminal. La banda criminal
son los que cometen delitos, digamos, vamos a decir, cotidianos, ¿no? Van a la tienda de tu vecino y te dicen, ¿sabes qué? Le han amenazado, dice que tiene que pagar 10 soles diarios. Entonces, esos delitos no tienen nada que ver con la ley 32108. La 32108 tiene que ver con la delincuencia organizada, con los delitos de crimen organizado, con la ley de crimen organizado, ¿no? Donde hay una estructura permanente de cometer delitos de 3 o más personas. En cambio, la banda criminal son delitos, ¿no?, más, digamos, cotidianos, más domésticos, menores, donde cada rato quieren robar, extorsionar, pedir cupos, etc. Entonces, yo lo que he visto acá desde las noticias y desde las redes sociales, lo que pasa aquí es un problema con este tipo de delitos de bandas organizadas y no de crimen organizado. Por lo tanto, pedir la derogación de la 32108 creo que está un poquito desviando el objetivo de la gran mayoría de la población peruana. O sea, la población peruana debería pedir 2 cosas. 1, la expulsión de delincuentes venezolanos. O de venezolanos delincuentes. No todos son delincuentes, obviamente hay venezolanos que están trabajando de manera correcta, pero también hay gran parte de los delitos que se cometen en el Perú están siendo cometidos por grupos de venezolanos, ¿o no? Y no solo en Lima, sino también a nivel nacional. En Arequipa también se ha visto eso, ¿no es cierto? Hace meses, en marzo, mataron a un abogado en Chala, en Carabalí, provincia de Carabalí de Arequipa. Y en el video se ve que le dan como 7 disparos en la cabeza. Y eso lo hacen delincuentes del país venezolano. Entonces, ¿qué debemos pedir? Pues si queremos luchar contra la delincuencia, la 32108, que tiene que ver con temas de los cuellos blancos, o con esa delincuencia de estos extorsionadores, de estas bandas de venezolanos que están acechando al pueblo común y corriente. Entonces, amigos, yo creo que está clarísimo, ¿no? Hay que pedir la expulsión, como han hecho en Chile. Han expulsado a los venezolanos porque han matado a 2 chilenos de manera cruel. 2 chilenos. Y el Congreso y el Poder Ejecutivo sacaron leyes de modificación de la ley de migraciones chilena, y en una semana todos los chilenos estaban en la frontera con Perú, escapándose de los carabineros de Chile, escapándose. Entonces, ¿qué podemos pedir? Expulsión de los venezolanos delincuentes. Otra, si la policía no está preparada, no se preocupa por cumplir su deber, entonces exijamos la reestructuración de la policía por la ineptitud y la incapacidad para enfrentarse a la delincuencia. Porque nosotros, los abogados, los periodistas, los comerciantes, los profesores, no estamos en la obligación ni en la capacidad de enfrentarnos a un delincuente. Tendríamos que pedir licencia para portar armas, tendríamos que contratar guachimanes en nuestra oficina. O sea, nuestro país o nuestra sociedad no está para eso. Lo que tenemos que hacer es ir directo al grano. ¿Hay delincuencia extranjera venezolana? Sí. Acabemos con ella. ¿Cómo? Con la expulsión. La policía no cumple su deber. Pidamos su reestructuración total y absoluta. Que se reforme totalmente la policía. Doctor, para ya cambiar de tema, por favor.